¿Alguna vez te has preguntado por qué una persona puede llegar a enamorarse profundamente de alguien que apenas conoce? ¿O por qué, durante una terapia, un paciente puede sentir amor, admiración o incluso rechazo hacia su analista? Hoy vamos a adentrarnos en uno de los seminarios más importantes de Jacques Lacan, el Seminario 8, la transferencia. Si te apasiona la mente humana, suscríbete a Claves del Psicoanálisis y aprende con nosotros. Este seminario fue impartido entre 1960 y 1961 y fue publicado muchos años después de la muerte de Lacan por Edición du Seuil. La edición española de referencia es la publicada por Paidós con el título El Seminario, Libro 8, La Transferencia, 1960-1961. Con este seminario, Lacan no pretende simplemente explicar qué ocurre cuando un paciente desarrolla sentimientos hacia su analista. Va mucho más lejos. Nos propone una nueva forma de comprender el amor, el deseo y el propio funcionamiento del inconsciente. ¿De qué trata este seminario? Freud había descubierto que durante un análisis, los pacientes reviven con el analista sentimientos que pertenecen realmente a figuras importantes de su infancia. A este fenómeno lo llamó transferencia. Lacan acepta este descubrimiento, pero introduce una idea decisiva. La transferencia no es únicamente repetir sentimientos del pasado, es también una forma particular de organizar el saber. Y para explicar esto, desarrolla uno de sus conceptos más conocidos, el sujeto, supuesto saber. Según Lacan, cuando una persona inicia un análisis, ocurre algo muy particular. El paciente supone que el analista sabe algo sobre su sufrimiento. No porque el analista haya demostrado realmente ese conocimiento, sino porque el propio paciente le atribuye ese saber. Lacan denomina a esta posición el sujeto supuesto saber. Es importante comprender que ese saber no pertenece realmente al analista, pertenece al propio paciente. Es el paciente quien coloca al analista en ese lugar. Gracias a esa suposición, comienza a hablar libremente, empieza a asociar ideas, recuerda escenas olvidadas y descubre conexiones que nunca había visto. En realidad, quien termina encontrando las respuestas es el propio sujeto. El analista únicamente sostiene el espacio donde ese descubrimiento puede producirse. Un ejemplo sencillo. Imaginemos que una persona acude por primera vez a terapia. Durante las primeras sesiones, piensa, seguro que mi terapeuta sabe exactamente por qué me ocurre todo esto. Esa creencia hace que empiece a hablar con confianza. Sin darse cuenta, mientras habla, va encontrando relaciones entre acontecimientos de su vida que nunca había conectado. Al final, no ha sido el analista quien le ha dado la respuesta. Ha sido el propio sujeto quien la ha construido. Eso es precisamente lo que Lacan llama sujeto supuesto saber. La transferencia como motor del análisis. Aquí aparece una diferencia muy importante respecto a otras formas de entender la terapia. Muchas veces pensamos que la transferencia es un obstáculo, que el paciente idealiza al analista o se enfada con él, o se enamora. Pero Lacan sostiene que precisamente ahí comienza el verdadero trabajo analítico, porque esos sentimientos no hablan realmente del analista, hablan de la historia inconsciente del paciente. Cada emoción que aparece durante la transferencia constituye una oportunidad para comprender cómo el sujeto organiza sus relaciones con los otros. Por eso Lacan afirma que la transferencia no debe eliminarse, debe interpretarse. El banquete de Platón. Una de las mayores originalidades del Seminario 8 es que Lacan dedica numerosas clases a comentar el banquete de Platón.
¿Por qué un diálogo filosófico escrito hace más de 2000 años resulta tan importante para el psicoanálisis? Porque allí aparece una de las mejores descripciones del amor, especialmente en la relación entre Sócrates y Alcibíades. Alcibíades declara públicamente su amor por Sócrates. Sin embargo, Sócrates no responde ocupando el lugar del amado. No intenta apropiarse de ese amor. Mantiene una posición muy diferente. Lacan encuentra aquí una extraordinaria metáfora de la posición del analista. El analista tampoco debe responder apropiándose del amor que el paciente deposita sobre él. Debe sostener ese movimiento para que el sujeto descubra qué está buscando realmente. Amar es dar lo que no se tiene. Probablemente ninguna frase de Lacan sea tan conocida como esta. Amar es dar lo que no se tiene. A primera vista, parece una contradicción. ¿Cómo puede alguien dar algo que no posee? Lacan quiere decir que cuando amamos no entregamos objetos, entregamos nuestra propia falta, mostramos al otro aquello que reconocemos que nos falta. Por eso el amor nunca consiste únicamente en poseer al otro, consiste en reconocer nuestra vulnerabilidad, en aceptar que nadie está completamente completo. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos a una persona que intenta impresionar constantemente a su pareja, demostrando que siempre tiene razón, que nunca se equivoca y que puede resolver cualquier problema. Otra persona, en cambio, es capaz de decir: no tengo todas las respuestas, pero quiero compartir mi vida contigo. Para Lacan, este segundo gesto está mucho más cerca del amor, porque reconoce la propia falta y precisamente desde esa falta puede establecerse un verdadero vínculo. El deseo del analista. En este seminario reaparece un concepto que ya comenzaba a perfilarse en la dirección de la cura, pero que aquí adquiere una formulación mucho más precisa. El analista no debe responder desde sus propios deseos personales. Tampoco debe buscar ser admirado, querido o necesitado por el paciente. Su función consiste en mantener abierta la pregunta del deseo, no ofrecer respuestas rápidas, no llenar inmediatamente los silencios, ni decir al paciente cómo debe vivir. Su tarea consiste en acompañarlo para que pueda descubrir aquello que realmente desea. La evolución de estas ideas. Muchas de las ideas del Seminario 8 habían comenzado a aparecer en textos anteriores, especialmente en Intervención sobre la transferencia, publicado en Escritos 2, donde Lacan ya criticaba las interpretaciones demasiado psicológicas de la transferencia. Sin embargo, es aquí donde esos planteamientos alcanzan una formulación mucho más completa. Más adelante, en el Seminario 11, desarrollará con mayor precisión el concepto de sujeto supuesto saber, mientras que en los seminarios posteriores profundizará en la relación entre transferencia, deseo y goce. Por eso, este seminario constituye un puente entre el primer y el último Lacan. ¿Cuál fue la gran innovación de Lacan? Hasta Lacan, la transferencia era entendida principalmente como la repetición de afectos infantiles. Lacan conserva esa idea, pero añade algo completamente nuevo. La transferencia también es una relación con el saber. El paciente no ama simplemente al analista, ama el lugar donde supone que existe un saber sobre su deseo. Este cambio modificó profundamente la práctica clínica del psicoanálisis y sigue siendo una de las aportaciones más influyentes de toda la enseñanza lacaniana. En definitiva, la transferencia no es únicamente un seminario sobre la relación entre paciente y analista. Es una reflexión profunda sobre el amor, el deseo, el saber y la forma en que construimos nuestros vínculos con los demás. Comprender este seminario
permite entender por qué Lacan afirmaba que el análisis no consiste en recibir consejos, sino en descubrir aquello que el propio sujeto ignoraba de sí mismo. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y no te pierdas el siguiente vídeo, porque el saber sobre uno mismo se construye paso a paso.